Hola, bienvenidos a Ochenterror. Por favor, recuerde rebobinar este vídeo después de visualizarlo. ¿Eres fan del arroz con bogavante? Entonces no olvides tus gafas de buzo y tu arpón, porque hoy analizamos... ¡Profundidad 6! Profundidad 6 fue dirigida por Sean Cunningham, padre de la legendaria saga Viernes 13, de la cual nunca me he considerado una gran fan. La peli fue la modesta respuesta de Carol Entertainment a la fiebre incipiente de 1989 de producir cine fantástico en entornos subacuáticos. Sus competidoras, el Leviatán de la Metro y Abyss de la 20th Century Fox, doblaron y septuplicaron la recaudación de la cinta de Carolco. ¿Por qué creéis que quedó tan atrás? ¿Quizá por su sonrojante similitud con el Alien de Scott? Es cierto que la vida en el SeaTrack es muy similar a la del Nostromo, que utilizan sensores de movimiento para crear tensión, e incluso copian el momento cómico del boli. Aquí tienes. Pero sinceramente, cuando alquilabas este tipo de películas, de gente atrapada y acechada por algo, te importaba más bien poco que fuese una copia. Lo primordial era que se currasen al monstruo y que las muertes fueran jugosas. Dicho esto, vamos a despejar de carátulas molonas nuestro plató para dejar espacio suficiente a la carnaza. ¡Hasta ahora! Las muertes empiezan con paja pura. Estos dos tontainas mueren al colisionar contra el bicho. Gritos y sensor a saco. Más o menos como la tercera muerte. Sensor más colisión más gritos igual a secundario aplastado. Está muerto. El capitán queda atrapado por una compuerta y tras el clásico «salvaos vosotros», inunda la cabina para que los otros huyan. Total, que muera ahogado, pero del monstruo ni rastro. Vamos a tomarnos un break con las muertes, si no se hace muy pesado, y hablemos del gran ausente en este primer bloque, el monstruo. Su diseño de producción crustácea por todas partes. Tronco y pinzas bogavantianas y cabeza cangrejil. Un aspecto lógico teniendo en cuenta su origen. Lo que no parece tan razonable es la escasa presencia de nuestro amigo. 69 son los segundos en los que aparece en pantalla, pero que el bicho salga bien, se vea entero, tan solo 19 segundos. Teniendo en cuenta que el metraje de la cinta es de 99 minutos, concluimos que un 0,3% es todo lo que vemos al monstruo en acción. Venga, sigamos con las muertes. La quinta víctima es la más icónica de todas. El chistoso del grupo es devorado hasta la cintura por... ¡Aleluya! Minuto 67 de partido, marca Cangrejiño. Lástima que la siguiente en palmar, la Nicole de fama, nos retorna a las muertes sin casquería, coletazo al agua y burbujitas. Nuevo descanso para centrarnos en otros aspectos, como el apartado dedicado a las palabras técnicas inventadas. Profundidad 6 tiene un montón de vocablos científicos imposibles. Escuchad. Cambia la posición del BSL. Activado. Vale, tracción PLP. 17. Revierte unidad de carga. ¿Dónde? Sistema C. Se ha incendiado el panel. Hay 4 luces de emergencia. ¡Ojo, amigos! ¡Chista a babor! Bien. ¿Umbilicales? Libres. Bien. ¿Escote? Escote listo. Espera, ¿qué es el escote? Pues el padre de la escotilla. Muy divertido, gilipollas. Mejor seguimos con las tres últimas muertes. Gracias a este artefacto que hincha cosas y al despiste del que despierta a Murphy en Robocop, la muerte del jefe de la estación se hace bastante vistosa. Precisamente, el atontado de Snyder huye en la cápsula de salvamento sin descomprimir previamente. Esta muerte también mola. Y por último, la doctora, que tras subirse en plan cowboy a lomos del crustáceo, intenta freírlo, pero la que terminará cocinada será ella. Resumiendo, 6 muertes mediocres y 3 aceptables. Un survival horror con tan poca mandanga no podía aspirar a tener un gran recorrido comercial. Pero para acabar de atizar como se merece a Profundidad 6, vamos ya con la nota final. Por tratarse de una peli de monstruos en la que el monstruo es el gran ausente, por la falta de tensión y originalidad en cada una de las muertes de la tripulación, y porque demonios, siempre me tiro más la montaña que el mar. Profundidad 6 se merece un... 1 es la nota final para Profundidad 6. Nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. En la próxima edición de Ochenterror analizaremos La noche del cometa, película de 1984 de Tom Everhart. Adiós. Espera, ¿qué es el escote? Pues el padre de la escotilla.